Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Chung. Desde el nombre de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología, les damos la bienvenida a nuestro ciclo de charlas. Les enviamos un caluroso saludo a quienes estén presentes y agradecemos su participación. El ciclo de ponencias de hoy trata sobre el monitoreo volcánico utilizando sensores remotos. El día de hoy pues tenemos la participación de dos grandes expertas en este tema, ¿verdad? La modalidad del evento será de 30 minutos de presentación y 15 minutos de preguntas al finalizar la presentación del ponente. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden escribirla al chat o bien levantar la mano para que nosotros les habilitemos el micrófono. Bueno, para mí es un gusto, vamos a iniciar ya, para mí es un gusto poder presentar a la doctora Silvia Vallejo. Ella es ingeniera geóloga. Ella es vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, Ecuador. Desde hace varios años contribuye para este instituto. Sus actividades principales han sido la vigilancia térmica y visual de los volcanes activos y en erupción del Ecuador, el estudio de los cambios morfológicos de los volcanes en erupción utilizando modelos de elevación digital y utilizando cenizas distales del Ecuador y simulaciones de flujos de lava. Actualmente ejerce la docencia en el EPN y ha participado en proyectos de investigación y vinculación con la universidad. El tema de su ponencia es actividad fusiva y explosiva en el reventador, una mirada a través de la vigilancia térmica y visual. Bueno, ingeniera, doctora, es un gusto para nosotros tenerla este día hoy por acá. Si quiere ya puede compartir su presentación. Gracias, Carla. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor para mí poder compartir un poquito de lo que vamos haciendo en el instituto. Y en este caso vamos a hablar uno de estos temas que son bastante apasionantes relacionados a los sensores remotos. ¿Y a qué se refiere un sensor remoto? Básicamente es un instrumento que puede ser capaz de tomar medidas de otro objeto a distancia. Entonces, este trabajo o la presentación que les voy a presentar está hecha con aportes de varios colegas que trabajamos en esta parte de la vigilancia térmica y visual. Entonces, para brindarles un contexto súper rapidito, en el Ecuador tenemos dos fuentes de volcanismo, que es el arco volcánico continental y en las Islas Galápagos. Entonces, en el continente tenemos varias decenas de volcanes y en las Islas Galápagos también. En erupción al momento tenemos dos volcanes, que son el volcán El Reventador, que se encuentra en esta zona de acá, y el Sangay, que es el volcán más activo, más austral en el Ecuador. Y de ahí tenemos algunos otros volcanes activos, considerando activo los que han tenido una última erupción en los últimos 500 años. Entonces, avanzando un poco en este tema de los sensores remotos, en el Instituto Geofísico, que está encargado de la vigilancia sísmica y volcánica de los volcanes en el Ecuador, tanto continental como insular, funciona desde 1983 y desde entonces ha ido evolucionando en la manera de vigilar los volcanes y tenemos varias técnicas y en las cuales nosotros nos vamos a concentrar es en la vigilancia térmica y visual. Principalmente con imágenes capturadas a través de cámaras que están instaladas en el campo, a través de fotografías que son captadas ya sea por aviones, desde aviones o desde helicópteros, y también a través de imágenes satelitales. Entonces, la vigilancia térmica en los volcanes es realmente una técnica complementaria, ¿sí? Nos brinda al menos dos tipos de medidas. El primero es una medida directa, relacionado con una medida a través de una termocupla. Acá nosotros vemos en este ejemplo, vemos una fotografía de un colega que está con la varilla de la termocupla, que está insertando en la fractura aquí en un flujo de lava bajo EJOE, que a simple vista no podemos observar que, digamos, que esa zona está caliente, ¿no? Pero ya con la cámara térmica nosotros podemos ya irnos familiarizando desde esta imagen
que la zona más caliente es esta zona de fractura de aquí. Entonces, esta es una medida directa básicamente. Y existe otro tipo de medidas que es a través de los sensores remotos, como les mencionaba, con equipos con los cuales nosotros podemos tener una medida de temperatura, pero a una distancia considerable. En este caso de aquí, si nosotros vemos la cámara, estamos sobre escoria y aquí está apuntando directamente hacia una fisura del volcán Sierra Negra, en el cual nosotros vemos que aquí está súper caliente. También se puede tener medidas de hacer vigilancia térmica a través de sensores remotos, digamos, con imágenes satelitales. Y las fuentes principales son Modvolk, Mirova, FIRMS y, bueno, MONS también últimamente. Entonces, ahora vamos a ver qué es una imagen térmica en sí. Entonces, básicamente es una fotografía, es una imagen que nos va a mostrar la energía infrarroja que va a estar emitida por un objeto. Pero esta energía infrarroja básicamente está transformada a temperatura. Entonces, cada píxel de los que nosotros vemos aquí de esta imagen va a tener una información de temperatura, si ya sea en grados centígrados o en grados Kelvin. Entonces, ¿de qué va a depender de que podamos obtener una buena imagen térmica? Básicamente de las condiciones climáticas. Y el tamaño y la resolución de la imagen va a depender básicamente del modelo de la cámara. Pero básicamente, ¿qué información nos brinda estas imágenes? Sí, depende de la paleta de colores que nosotros estaremos utilizando. Podemos ver que las temperaturas, digamos que las zonas más brillantes, según esta paleta de color, más brillantes, más blancas, corresponden a las temperaturas más altas y que en este contexto de este volcán está representado por un domo de lava y el frente del flujo de lava. Mientras que las temperaturas o los colores más oscuros, más azules, estarían representando las zonas más frías, que en este caso corresponden a las nubes. Entonces, para mencionar que nosotros lo que vemos aquí, este flujo de lava o este domo de lava, podemos llamarlo como una anomalía térmica, que básicamente es una zona en donde se concentran temperaturas que son muy diferentes a su entorno. Pero básicamente, ¿qué nos muestran las imágenes térmicas? Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo. Esta es una fotografía de una quebrada que se estuvo formando y que se va formando en el volcán Sangay desde el 2019. Y ustedes me dirán, pero esta imagen está súper fea, ¿no? Está como súper nublada, no se ve casi nada. Y exactamente eso es mi propósito de mostrarles. Entonces, básicamente aquí nosotros podemos guiarnos un poco la morfología aquí, los bordes de la quebrada, pero internamente no sabemos bien qué está pasando. Si nosotros hacemos un contraste y tenemos imágenes térmicas de la misma zona, podemos observar que existe un flujo de lava activo que está descendiendo por dicha quebrada. Y al contrastar la información tanto de la parte térmica como de la parte visual, nosotros podemos tener ya un mejor contexto para lograr una mejor interpretación de la actividad superficial de este volcán. En el Ecuador, entonces, ¿cómo hacemos esta vigilancia? Sí, la hacemos de varias maneras. La principal es desde tierra, ¿sí? Con cámaras fijas que están instaladas en el campo, las cuales tienen una fuente de alimentación, tienen telemetría para poder enviar las imágenes hacia las oficinas acá en Quito. Entonces tenemos una combinación, puede ser de cámara térmica y también cámara visual. Y también por otro lado tenemos las campañas con cámaras portátiles que también hacemos, en las cuales también tenemos la cámara térmica, la cámara visible, con el fin de poder recolectar datos principalmente que sirvan para poder hacer esta evaluación. Y no se va. Ya, ahí. Sí. Y también, bueno, se hace la vigilancia desde el aire siempre que se pueda, a través de sobrevuelos con aviones, ya sea en helicópteros o también con drones alrededor del volcán a una distancia segura del cráter. En estas dos imágenes, en estos dos pequeños videos, voy a quitar el volumen. Se puede observar un sobrevuelo sobre el volcán Reventador, que es uno de los más activos acá en el Ecuador, con todos los flujos de lava que se observan aquí, que se han ido generando desde el año 2002, perdón, este cambio brusco,
Y después ya viendo en esta zona de acá, si ustedes se fijan, mi compañero tiene la cámara térmica y la anomalía nos indica que existe un flujo de lava activo en esta zona de acá. Por el lado contrario, también con las imágenes térmicas nosotros podemos hacer lo mismo, o sea, la identificación de los productos volcánicos que han sido recién emitidos es muchísimo más fácil que a simple vista. Entonces, básicamente ustedes preguntarán, ¿qué vigilamos con la, digamos, qué podemos nosotros observar con la vigilancia térmica? Sí, básicamente es la actividad superficial. No podemos ver nada más, digamos, nada en profundidad. Todo está relacionado con la actividad superficial. Y básicamente en los volcanes activos nosotros observamos los campos fumarólicos y en los volcanes en erupción es mucho más variado, ¿no? Porque la generación de productos volcánicos también es variada. Puede ser relacionada a las columnas eruptivas, a los flujos piroclásticos, a los flujos de lava, a los domos de lava, a los campos fumaróricos y fuentes termales. Aquí les presento 3 imágenes. La primera relacionada con una columna eruptiva. En esta de acá, la superior, con un pequeñito domo de lava, y en la inferior un flujo de lava activo que se está desplazando sobre el flanco sur del volcán reventador. ¿Cuáles son las aplicaciones de lo que nosotros hacemos acá? Sí, porque una cosa es, claro, nosotros ya logramos identificar, pero ahora veamos cuáles son las aplicaciones en los diferentes volcanes que hemos logrado recopilar en todos estos años. Entonces, por un lado tenemos en el volcán Sangay, como ustedes sabrán, habrán escuchado, este volcán ha intensificado su actividad desde el 2019 con la generación, paulatina de esta quebrada en el flanco sur del volcán, con la continua generación de flujos piroclásticos, columnas eruptivas y flujos de lava. Entonces, esta vigilancia nos permite identificar en dónde se están concentrando las anomalías térmicas y que están relacionadas principalmente a la generación de flujos de lava. Claro, esto puede variar también bastante. Nos ayuda también a caracterizar y ver si existen otras zonas en las cuales podríamos encontrar anomalías térmicas que nos podrían indicar si existe, por ejemplo, el nacimiento de un nuevo evento en superficie. Acá nuevamente el volcán Sangay, como para poder caracterizar también y determinar las dimensiones de los diferentes productos volcánicos. Otra aplicación que nosotros le dimos al volcán Sangay fue algo súper interesante. El volcán Sangay, en esta imagen que nosotros vemos en la parte, digamos, de atrás, tomada de Google Earth, aquí tenemos el volcán y desde aquí nace un afluente que es el río Volcán y que desemboca en este río que se llama el Upano y por el cual, digamos, todo el material que estaba siendo emitido por el volcán, ya sea por flujos piroclásticos o flujos de lava, estaba siendo removido por este río Volcán y fue a desembocar acá en el río Upano, generando inclusive en algunos momentos la generación de un dique natural en esta zona. Pero relacionado a esta parte de la térmica que nosotros pudimos encontrar, que sobrevolando sobre el cauce del río, desde este punto inicial que nosotros le ponemos acá y que corresponde a este plot inicio en la parte inferior, nosotros sobrevolando aquí nos pudimos dar cuenta que con la cámara térmica fue posible determinar el alcance de los flujos piroclásticos en un cierto episodio eruptivo y los cuales estaban relacionados como nosotros vemos acá en esta parte de aquí. Entonces fue bastante interesante, digamos, como una herramienta como para poder determinar hasta dónde llegaron los flujos piroclásticos, que en este caso alcanzaron hasta 15.4 kilómetros desde el cráter del volcán. Por otro lado tenemos el Tungurahua. Bueno, este volcán ya no está en erupción desde el 2016, estuvo en continuo proceso eruptivo por 17 años. Y una de las cosas importantes o que se pueden recalcar de este volcán es que el cráter, la cumbre, cambió muchísimo a lo largo de los 17 años del proceso eruptivo y que básicamente con las fotografías era muy difícil poder hacer, por ejemplo, modelos de elevación digital debido a que eran interrumpidas, digamos, por los gases. Mientras que con imágenes térmicas, siempre y cuando no se tenga una nube muy espesa
a una nube gaseosa, me refiero muy espesa, es posible tener fotografías o imágenes térmicas que nos permitan realizar modelos de elevación digital como están aquí y poder así hacer un estudio detallado de la morfología. Por otro lado, también tenemos, entonces, ya vamos entrando un poco al volcán reventador. Acá lo hemos utilizado de varias maneras y una de las principales en los sobrevuelos ha sido la caracterización de la actividad superficial, pero sobre todo de la morfología, ya que esta también ha ido cambiando muchísimo desde el año 2002. Por otro lado, en el volcán Cotopaxi, al momento se lo considera como activo, tuvo su última erupción en el 2015, pero es uno de los volcanes más peligrosos de aquí del Ecuador debido a los potenciales lahares que se podrían generar debido al casquete glaciar que podría ser derretido si tenemos una erupción importante. Entonces, después del 2015 se pudo volar inclusive sobre el volcán y se pudo reconstruir un ortomosaico y poder estimar, realizar una estimación de la profundidad a la que estaba el cráter, el conducto y las dimensiones del conducto. Ahora sí, llegamos al volcán reventador y que es un poco en donde me quería enfocar en la charla. Y básicamente es un volcán compuesto, ha tenido 2 colapsos sectoriales que nosotros en la fotografía de acá abajo, nosotros podemos ver aquí las cicatrices de los colapsos y que básicamente tenemos el edificio actual, el estratocono, es este que se encuentra aquí y que está ubicado al occidente de esta cicatriz de colapso en forma de herradura de caballo. Tiene una composición andesítica, la cual ha ido variando y que en los últimos años se ha ido haciendo cada vez un poco más ácida, con la generación de flujos de lava bastante lentos y bastante espesos. La actividad eruptiva, bueno, este volcán se reactivó en noviembre del 2004, generando con una erupción de BI4, se reactivó en noviembre del 2002 y alcanzó una erupción con un BI4, y que es la más grande considerada en el último siglo acá en el Ecuador. Desde entonces ha generado flujos piroclásticos, flujos de lava, conos de ceniza, tomos de lava y también columnas eruptivas. Entonces, para el análisis que les voy a mostrar a continuación, yo he utilizado una cámara, digamos, las imágenes térmicas que se obtienen a través de esta cámara térmica fija, que se la puso el nombre de Rebeca, y que básicamente la tenemos en este sitio de aquí, y que está a una distancia más o menos de 2.7 kilómetros al cráter, y con la cual nosotros vamos a poder observar principalmente la zona, digamos, del flanco norte, el flanco noreste y un poquito del flanco sureste del volcán. También aquí tenemos otra cámara, que es la visual. Aquí está la térmica y aquí está la visual, con la cual nosotros podemos, digamos, comparar la información. Perdón, no había puesto el puntero. Ya, ahí sí. Entonces, esta cámara que nosotros observamos, nos brinda estas imágenes, es un modelo, es una cámara FLIR con un modelo A310, tiene una resolución de 320 por 240 píxeles y tiene una frecuencia de envío de imágenes cada 10 minutos. Maneja 2 rangos de temperatura, de menos 20 a 120 y de 0 a 350 grados. Y está instalada desde abril del 2018, entonces se tiene una gran cantidad de imágenes con la cual se puede ir mediante el análisis caracterizando la actividad superficial. Entonces aquí vemos la imagen, digamos, de esta cámara y que según esta paleta de colores nosotros vemos que la mayor temperatura se concentra acá en el frente de lava. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer si nosotros tenemos una cámara térmica fija? Básicamente, bueno, en un volcán que está en erupción, una vigilancia en tiempo casi real de la actividad superficial. Por otro lado, determinar los cambios morfológicos de la cumbre y también hacer un análisis continuo de las anomalías térmicas que en este caso pueden corresponder a los flujos de lava, a flujos piroclásticos, a bloques balísticos, a bloques rodados, etc. Entonces, este es igual unas imágenes que muestran la sinergia al final
de lo que corresponde en térmico, la zona más caliente de lo que se está mostrando en esta imagen y que básicamente corresponde a un pequeño flujo de lava. Entonces, podemos observar, por una parte, o sea, identificar los productos volcánicos, que son la columna eruptiva, el material piroclástico que está siendo expulsado, puede ser por explosiones también. A veces también los frentes de lava que colapsan pueden generar el material que está rodando. También tenemos la generación, digamos, la identificación de flujos piroclásticos. También tenemos los depósitos, podemos observar los depósitos de estos flujos piroclásticos, los flujos de lava. Y por otro lado, también algo interesante que pudimos observar, a pesar de que tenemos una distancia de 2.7 kilómetros, los cambios morfológicos que se fueron dando en la cumbre, principalmente entre agosto y septiembre de hace ya 2 años. Quizás aquí no es muy evidente en esta secuencia, pero les voy a pasar acá adelante. Entonces, antes de explicarles lo siguiente, entonces lo que hicimos fue poner, como la cámara está fija, ¿no? Entonces estamos asumiendo que la cámara no se mueve. Entonces, básicamente hemos trazado un borde inicial del contorno del volcán, ¿sí? Y con eso en las siguientes imágenes ustedes van a ver que están tomadas, o sea, son imágenes representativas a veces cada día, cada varios días, para ver cómo, o sea, y ustedes van a poder observar en dónde el volcán ha ido cambiando la morfología. Entonces, el borde blanco representa el borde inicial del volcán y nosotros vamos a ver que se va cambiando la forma, ¿no? Entonces, ahorita en línea punteada negra presenta el borde inicial y en blanco nosotros vemos cómo va cambiando. Entonces, fueron cambios bastante rápidos que se dieron entre agosto y septiembre en el volcán y que estaban asociados al crecimiento de un cono, de un domo de lavita y posteriormente la generación de un flujo de lava hacia el suroriente. Por un lado, entonces, tenemos el análisis de digamos, de la morfología del volcán. ¿Y por qué esto es importante? Porque el volcán en el 2017 ya tuvo un pequeño colapso del borde nororiental del volcán que generó flujos piroclásticos importantes que llegaron a gran distancia. Y con estos cambios morfológicos, claro, tenemos que estar como muy atentos a ver si eso podría volver a suceder. Por otro lado, tenemos que el volcán reventador desde el 2002 ha generado al menos 82 flujos de lava o unidades de flujos de lava que están representados acá y que han estado divididos, o sea, se han ido hacia el sur, después al suroriente y después al norte, nororiente, básicamente. Y que en los últimos años, que corresponden a estos de color medio amarillento, digamos, no han tenido un gran avance y más bien, como les decía, son estos flujos de lava que son más masivos, más lentos, entonces, y también con los análisis químicos que se han realizado, podemos observar que tienen una viscosidad alta, o sea, la composición es cada vez más ácida y por lo tanto su viscosidad es más alta. Entonces, el otro interés es vigilar cómo esos flujos de lava se están comportando. Entonces, por un lado, nosotros tenemos la imagen térmica y la podemos dividir en varias zonas. ¿Sí? En este caso, yo he escogido 3 zonas. La una que corresponde a la zona donde están depositándose los flujos de lava. Esta zona de aquí, que es la zona oriental, en donde se depositaría el material que fuera expulsado por explosiones o por flujos piroclásticos. Y en este de acá lo puso porque también hubo un pequeño flujo de lava que estuvo activo unos 10, 12 días. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de aquí? Es un análisis de la temperatura máxima de este polígono y después hacemos el máximo por día. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Este es un análisis temporal desde mayo del 2021 hasta esta semana, en donde nosotros podemos observar varias cosas, quizás a veces no es muy evidente, pero con estos picos, por ejemplo, si nosotros observamos esta línea verde de aquí, que correspondía a este polígono delgadito de aquí, correspondía al flujo de lava pequeñito que se generó. Pero por otro lado, los puntos grises con la línea
con la media móvil morada, nosotros podemos observar que corresponde al material o las temperaturas altas de esta zona de acá y que nos puede estar ayudando a definir los periodos en los cuales ha sido más explosivo el volcán. Por otro lado, también tenemos en la parte de abajo el plot de las temperaturas que corresponden a esta zona de acá del flujo de lava y que han tenido varias, o sea, digamos, algunos picos y ha tenido varias variaciones, ¿no? Pero lo interesante de acá, y ya les voy a explicar por qué, es que encontramos, o no encontramos, sino identificamos que había un vento aquí, que está un poco más abajo de la cumbre, y que está generando lava continuamente desde hace ya desde mayo del año anterior, y que ha generado no solo una unidad de flujo de lava, sino varios pulsos. O sea, se genera un pulso de lava y después, digamos, el vento no deja de seguir emitiendo lava y genera un nuevo pulso que va a hacer que este pulso se vaya encima de este que se había depositado inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que se puede observar? Básicamente, en la zona, en este plot de acá, de la parte superior, nosotros observamos la variación de la temperatura de la zona del vento, que yo les llamo, y que observamos que, digamos, tenemos como temperaturas mayores de 60 a 70 grados, pero ustedes me dirán, pero si un vento de lava, inclusive, aunque sea, digamos, andesítico, más ácido, las temperaturas deberían ser superiores a los 600, 700 grados. Debemos aquí recordar, y creo que es importante decir esto, que por un lado nosotros no vamos a poder tener la medida de la temperatura exacta y totalmente precisa. Por un lado, porque existen varios factores que están entre el volcán y la cámara, o el objeto y la cámara, que básicamente corresponde a la humedad, a la temperatura, la distancia también. Y por otro lado, también el ángulo que nosotros estamos viendo la parte caliente. Entonces, aquí en esta parte nosotros solo estamos viendo como de ladito, como el leve, si se quiere. Entonces, en ese caso tampoco podríamos captar las temperaturas más altas. De todas maneras, estas variaciones de acá son súper interesantes porque nos muestran que a pesar de que tenemos que el vento está emitiendo lava casi todo el tiempo, existe una disminución, o podría representar que existe una disminución en la tasa de fusión. Por otro lado, nosotros pudimos identificar que ploteando en estas zonas de acá, en diferentes tiempos, se pudo observar que al menos se han generado hasta el momento 3 pulsos de lava. Esto ha sido bien interesante notarlo porque si nosotros nos fijamos acá, el primer pulso llegó hasta el máximo de temperatura que puede medir la cámara. Como les mencionaba, esta cámara tiene hasta máximo un rango de 350 grados, llegó a saturar ese rango de temperatura. Pero por un lado eso, y por otro lado, acá el flujo de lava todavía se seguía moviendo, seguía avanzando, pero al mismo tiempo ya se estaba generando un nuevo pulso de lava. Entonces, ustedes me dirán, pero ¿cómo se puede saber que son pulsos diferentes? Entonces, ahí ya nos tenemos que ayudar de la parte visible, ¿sí? O sea, de la parte visible, inclusive visible de las imágenes térmicas, no solo de la temperatura, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, que un flujo de lava ya está avanzando acá, pero ya existe otro que está naciendo o que se está generando desde acá del vento. Entonces, viendo todo eso, construyendo toda esa información, nosotros podemos discriminar y decir, el reventador desde el año anterior está teniendo flujos de lava pulsátiles. Y ahora vamos a las conclusiones. Entonces, básicamente, la vigilancia térmica y visual es una herramienta que es complementaria para vigilar los volcanes. Es una técnica segura porque no necesitamos aproximarnos directamente a hacer la medida en un flujo de lava, por ejemplo. Pero también hay que tener en cuenta que depende muchísimo de las condiciones climáticas. Todos los valores que yo les he mostrado acá es el valor superior, es el valor, digamos, más alto de todo un set de datos diarios, ¿sí? Básicamente. Entonces, por ejemplo, en el volcán reventador, en el día pasa casi todo el tiempo nublado. Entonces, todos estos valores, principalmente que vemos acá, los más altos,
están recolectados de imágenes que se han colectado en la noche, que es en donde está casi siempre despejado. Por otro lado, nos ayuda a identificar la presencia de diferentes productos volcánicos, como los flujos de lava, las columnas eruptivas, los flujos piroclásticos, los domos de lava, antiguos o nuevos campos fumarólicos. También nos ayuda a caracterizar la actividad superficial mediante un análisis multitemporal de las anomalías térmicas, como es lo que les acabé de mencionar. Y también nos ayuda a caracterizar los cambios morfológicos del volcán. Entonces, la idea es que estamos experimentando aquí en este volcán reventador que, a pesar de que tiene una actividad ya súper intensa, imagínense, ya el 3 de noviembre ya van a ser 20 años de actividad casi continua y parece que sigue, no tiene señales de que ya se va a detener. Pero a pesar de eso, digamos, no existe población o digamos, mucha gente que viva alrededor del volcán. Sí hay pequeños caseríos, que no digo que no sea importante, pero digamos, es más fácil evacuarles a ellos en caso de que una erupción grande se dé antes que 20.000 personas, como había, por ejemplo, en el caso del Tungurahua. Entonces, la idea es tratar de seguir explorando los beneficios de la actividad, de las imágenes térmicas, con el fin de poder después aplicarlos a otros volcanes que pudieran tener mayor peligrosidad, como serían el Cotopaxi. Y eso es todo. Yo les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias, doctora. La verdad que ha sido muy interesante la charla. Recuerden que pueden realizar sus preguntas mediante el chat o si no, levantar la mano para que les habilitemos el micrófono. Yo tenía una pequeña consulta sobre estos vents, ¿verdad? Que se generan en los alrededores de los volcanes. Nosotros tenemos acá en Guatemala, pues el volcán de Pacaya que tiene esta característica. Y me gustaría consultar, la verdad, si en algún momento en el pasado hubo actividad similar, digamos, de que hayan tenido este tipo de events en otra zona o en los alrededores del cráter, cercanos al cráter. Sí, hubo uno y te voy a mostrar, no sé si puedo compartir otra vez mi pantalla, pero Eso sí sí. hubo, sí, allá. Teníamos, a ver, acá en el mapa, ¿dónde estaba? Aquí. Sí, en el año 2002 hubo ay, no, se me fue, perdón, disculpe. En el año 2002 hubo un vento, ¿sí? Y que generó un flujo de lava, que es este de acá, que realmente fue el único que se generó de aquí. Al momento nosotros tenemos este evento que está más abajo de la cumbre, que es como unos 80 metros bajo la cumbre, y que está generando todos estos flujos de lava bastante espesos. Entonces, digamos, así como continuo, lo que estamos viendo ahorita es la primera vez que nosotros observamos que el reventador tiene esta actividad así pulsátil, ¿no? O sea, que está el vento, está como activo todo el tiempo, pero son diferentes pulsos de lava. Pero me parece Ok, interesante bastante esto del interesante. Pacaya también. Creo que eso, tratar de vigilar eso también tiene sus ventajas, porque con eso uno puede también caracterizar cómo va la actividad del volcán. Sí, muchas gracias. Bueno, acá en el chat tenemos una pregunta de José Luis Torres. Él pregunta que si realizarán algún tipo de corrección a las imágenes térmicas. Sí, bueno, nosotros tenemos digamos, un estándar de los parámetros con los cuales les corregimos, debido a que como son tantas imágenes que se colectan por día, no podemos hacer la corrección en cada imagen, ¿sí? Entonces, tenemos un valor, por ejemplo, ya estandarizado para la distancia. Bueno, la distancia no va a cambiar, pero para la humedad, la temperatura y también la temperatura que está afectada por el vidrio protector que le protege a la cámara térmica, valga la redundancia. Entonces, hemos hecho ya algunas estimaciones y, digamos, comparaciones para ver cómo cambia, o sea, digamos, cómo influye en la temperatura, si se cambia mucho o si cambian poco estos valores, y realmente no es tan, digamos, no es tan dramático el cambio. De todas maneras, por ejemplo, en lo que yo les presenté, no es un análisis así como súper limpio, en el sentido de que yo estoy diciendo el flujo de lava está caracterizado por tener 300 o 200 grados centígrados, sino el análisis que yo hago un poco más está relacionado con ver las variaciones o cómo se está comportando el volcán. Entonces,
es más por ese sentido. Pero en sí, por ejemplo, cuando hacemos los sobrevuelos, ahí sí, es como en cada imagen, como tenemos la posición, la humedad y todo, ahí sí es como corrección en cada imagen. Súper, súper interesante. Muchas gracias, doctora. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, acá tenemos otra. La evolución en la composición química de las lavas emitidas desde el inicio de la etapa eruptiva del reventador hasta la fecha les ha dado la pauta para determinar si este cambio de composición química indica una posible erupción explosiva y cabría la posibilidad de que la lava sea tan espesa o viscosa como para que provoque la presurización del sistema, aunque se ve que el sistema es bastante abierto. Pregunta Rosario. Sí, es bastante interesante. Bueno, de hecho, desde el 2012 ha tenido una variación súper importante. O sea, cuando se reactivó, tenía una composición como de 58% por ciento de sílice y después descendió como para el 2009 y desde ahí ha ido subiendo paulatinamente, ¿sí? Entonces, hacia el 2018 hubo un caso bastante especial en el cual hubo un pequeño colapso del flanco del volcán hacia el occidente, que realmente no le vimos porque para ese lado no tenemos cámaras, pero que después con sobrevuelos pudimos observarlo. Y básicamente, después de ese colapso, se generaron dos ventos más y desde ese punto es que nosotros tenemos este tipo de flujos de lava mucho más ácidos, ¿sí? Mucho más espesos. Entonces es bien interesante. Realmente yo no soy tanto química, o sea, geoquímica, eso lo estudian otros colegas, pero es bien interesante ver que realmente la actividad ha ido cambiando bastante. Entonces, por un lado tenemos los ventos, ¿no es cierto? Tenemos este evento que es efusivo, pero ya en el cráter en sí tenemos al menos algunos pits, algunos, sí, no sé cómo llamarlos, son pequeños ventos en los cuales se van generando explosiones. Entonces, cada vez y más el volcán que tenía una superficie como redondeada, ahora ya tenemos un cráter nuevamente. Entonces, sí, no sabemos tampoco cómo, o sea, la idea de seguirle monitoreando es ver si seguimos con esta actividad efusiva bien espesa y tener en cuenta que podrían generarse flujos piroclásticos. González, en el caso del reventador, el vent más lejano que localizaron, ¿a qué distancia se encontraba, a qué distancia estaba la ubicación del cráter? Perdón, no te escuché, Carla. Sí, creo que dice que en el caso del reventador, el vent más lejano que localizaron, ¿a qué distancia estaba de la ubicación del cráter? Es como a unos 600 metros, alguna cosa así. No estoy muy segura, pero no es cerquita de la cumbre, ¿no? Si es, no, ya es casi en el cambio de pendiente. Sí, súper interesante. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta para que se la puedan realizar a la doctora. Y si no, pues agradecemos mucho su participación. La verdad que ha sido bastante productiva, hemos aprendido mucho y la verdad que felicidades a todo el equipo que hace posible pues este trabajo, ¿verdad? Sabemos que es bastante laborioso y muchas felicidades. Muchas gracias por habernos atendido esta tarde y pasamos con el siguiente bloque. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos y por sus preguntas también. Muchas gracias, Silvia. Pues ahora vamos a dar paso al segundo bloque, a nuestra segunda ponencia del día de hoy. Y pues primero quisiera agradecer a nuestra siguiente ponente, a la doctora Ana Astor. Y permítanme introducirles un poco de información acerca de nuestra siguiente ponente. La doctora Astor cuenta con una licenciatura en Ciencias Físicas y un doctorado en Ciencias Geológicas por parte de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto Nacional di Geofísica e Vulcanología, en Italia, donde realiza análisis de datos SAR, modelado analítico e interpretación de datos de deformación. El título de la ponencia de la doctora Astor del día de hoy, de este ciclo de charlas, es Deformación DINSAR en nevados del Chillán en el periodo 2019-2020.
Entonces, para no quitarle más tiempo a la doctora Ana, por favor, compártanos su presentación si es tan amable. Muchas gracias. Bueno. Bien, buenas tardes, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Ana Astor, muchas gracias por la presentación. Quisiera agradecerles la invitación al evento. Es un estudio de interferometría diferencial del periodo 2019-2020, que es el último periodo de actividad eruptiva del complejo volcánico Nevados del Chillán, que hasta el día de hoy sigue activo. Es un estudio que llevamos a cabo con colegas de la Universidad de Buenos Aires, Gregorio Boixart, Andrés Folguera, y del USGS, Mauricio Bataglia. El contenido de la charla, al principio voy a comenzar con una breve introducción descriptiva del centro volcánico. Luego voy a hacer también una breve descripción del último periodo eruptivo, y bueno, luego les voy a describir los datos y las metodologías que utilizamos en este estudio, para terminar mostrándoles la serie temporal de desplazamientos obtenidas sobre el centro volcánico y el tratamiento que hicimos sobre la misma. Luego la parte de modelado de la fuente de formación, y por último una discusión comparativa con los demás datos y publicaciones que hemos recopilado sobre este último periodo eruptivo de Nevados del Chillán. Bien, el centro volcánico, que tiene más de 3 kilómetros de altura, 3.000 metros de altura, está ubicado en la zona central de Chile, cercano al límite Chile-Argentina, sobre el arco volcánico. Está compuesto por 2 subcomplejos ubicados a menos de 10 kilómetros uno del otro, y estos 2 subcomplejos están diferenciados básicamente por la composición de los productos magmáticos. El Cerro Blanco, que está ubicado al noroeste. Creo que tengo yo de... Bueno, no importa. El Cerro Blanco decía que es el que está hacia el noroeste del complejo volcánico, tiene una composición más, y el Las Termas, que está al sureste, que es donde se concentra toda la actividad de los últimos años, y tiene una composición más ácida dacítica. La actividad volcánica de este centro es particularmente de interés porque es una zona atractiva por las termas, tiene hechos volcanos que están aproximadamente a 10 kilómetros del cráter activo, y bueno, además presenta una historia eruptiva de registros de flujos piroclásticos, de depósitos de ceniza, y lahares también por derretimientos que suele tener, sobre todo en la época invernal, en la cima. Según el OBDAS, el tipo de erupción que presenta en Nevados de Chillán se clasifica por su alto contenido gaseoso de los magmas como vulcanianas, subclinianas. Otra característica interesante de esta diapositiva que quisiera mencionar es esta alineación que se observa oeste-sureste, de más de 24 centros de emisiones, de conos y centros de emisiones que presenta el volcán. Y esta orientación es coincidente también con un rasgo que se reconoce en la zona, que se llama alineamiento cortaderas, que si bien no tiene una expresión superficial como una falla, se cree que es una estructura más de basamento, y algunos autores hasta lo describen como una zona de acomodo del estrés regional producido, que es justo perpendicular a esta orientación por la subducción de la placa de Nazca. Bien, entonces un breve resumen de la historia eruptiva del centro volcánico. Está activo desde hace 650.000 años. En 1861 se formó el cono Santa Gertrudis, y junto con ciertas coladas fue la última actividad que se dio en el subcomplejo Cerro Blanco, que es el que está más al oeste, al noroeste. A partir de esa fecha, el resto de la actividad se concentró en el subcomplejo Las Termas. En 1906 se crea el volcán nuevo,
y en 1973 el volcán Arrau, y más recientemente, en el 2003, el cráter Chutkun, y en el 2008, el flujo de lavas que denominaron San Sebastián. Desde diciembre a finales del 2015, más sobre enero del 2016, se dio inicio a lo que es este último ciclo eruptivo que continúa hasta la fecha. La actividad comenzó con un aumento de sismicidad, eventos explosivos y apariciones de nuevas ventanas de emisión. Luego se unificaron estas ventanas, crecimientos y destrucciones de domos y, bueno, diversos flujos de lava. En el momento en el que empezamos a desarrollar este estudio, el volcán estaba siendo monitoreado con estaciones sísmicas, cámaras infrarrojas, estaciones GNSS y demás, pero no encontrábamos ningún reporte o artículo que haga un análisis serio temporal de la deformación de este volcán. Así fue que durante la cuarentena del 2020 arrancamos el procesamiento de las imágenes disponibles Sentinel-1. Nos encontramos con un catálogo incompleto en cuanto a la configuración ascendente del satélite. Para el periodo de enero de 2019 noviembre de 2020 solo encontrábamos 15 escenas, o sea, fechas de imágenes ascendentes, mientras que para la configuración descendente teníamos 57. Además, bueno, es importante mencionarlo, debido a los meses invernales y a la presencia de grandes capas de nieve, en general la interferometría durante invierno en los Andes es pura de correlación, o sea que no se pueden obtener mapas de interferometría, así que lo que vamos a ver también en los datos, digamos, de estas imágenes que digo que obtuvimos de los catálogos no contienen imágenes dentro de los meses invernales, que para el hemisferio sur serían junio a septiembre aproximadamente. Bueno, el procesado de los interferogramas se realizó con la plataforma GMTSAR, tiene todos los pasos clásicos que se hacen, con registro, alineación, y la selección de los pares para generar los productos interferométricos. Quizás acá decidí detenerme, debido a que teníamos un catálogo muy incompleto de imágenes ascendentes, siempre buscando minimizar el baseline perpendicular entre los pares de fechas, pero bueno, en el caso ascendente tuvimos que relajar mucho la diferencia temporal entre fechas para cada interferograma. Por eso es que en el caso ascendente el límite fue 450 días, lo cual es bastante, y para el caso descendente pudimos reducirlo a 210 días. Con lo cual, bueno, se generaron 87 pares interferométricos para la configuración ascendente y 254 para la configuración descendente. Bien, bueno, luego se realizó la corrección orbital, topográfica, un filtro, se promediaron en rango y azimut las imágenes. Digamos, son todos los pasos usuales, no hay nada para distinguir. La máscara de coherencia fue de 0,3. Y bueno, y el desenrollado con el código SNAFU, que también está incluido en el GMTSAR. Bien, entonces este es el primer resultado que les quiero mostrar de la serie temporal, utilizando con el GMTSAR el algoritmo de Small Baseline Subset de Bernardino. Lo primero, bueno, identificar para los gráficos que vamos a ver luego, estas franjas grises corresponden a los gaps estacionales de invierno, digamos, son los meses que no procesamos debido a que hay mucha decorrelación. Y además, bueno, en el renglón de abajo vemos la primera serie temporal en el caso ascendente, que vemos que es tiene muchas discontinuidades porque conseguíamos pocas imágenes, solo 15. En cambio, en la curva de arriba tenemos el caso para la configuración descendente, que es más continua. Bien, ahora les quiero comentar un poco cómo fue el tratamiento de la corrección atmosférica para estos datos. Sabemos que en los edificios volcánicos se suele tener una altitud elevada y por lo general la componente de fase atmosférica es considerable. Entendemos esta componente de fase atmosférica que va a aparecer en cada uno de los productos interferométricos como el producto de la desviación de la señal radar al atravesar la atmósfera cuando se da, por ejemplo, un momento de un evento turbulento como puede ser una tormenta,
o sencillamente por la estratificación de la troposfera alrededor del edificio, lo cual siempre tiene una alta correlación con la topografía, esta estratificación de la troposfera. Entonces, cuando como el algoritmo de Small Baseline Subset, también podemos en el GMT-SAR aplicar una corrección atmosférica que el algoritmo se llama Common Point Stacking, que sería apilamiento de puntos en común, y básicamente lo que hace este método es comparar interferogramas que tienen una escena en común, una de las fechas las tienen en común, y bueno, un baseline perpendicular similar. Entonces, al tener una escena en común que comparten, se asume ese SP contengan la misma componente de fase atmosférica. El método de cualquier forma asume una deformación suave, es decir, no una deformación por un evento sísmico, por ejemplo, y también asume una distribución aleatoria en el tiempo de la fase atmosférica. Entonces, de esta forma lo que vamos a hacer es estimar una componente de fase atmosférica para distintas escenas, que luego, después uno toma esa componente y la puede restar al dato original. Bien, acá tenemos lo que sería para la configuración ascendente. El primer panel son los mapas de desplazamiento para cada una de las fechas sin corrección atmosférica. En el panel del medio tenemos las componentes atmosféricas estimadas por este método, y en la derecha la residual, digamos, los desplazamientos menos la fase atmosférica. Lo que vemos a priori es que no hay una estimación de fase atmosférica para cada una de las fechas, solo aproximadamente la mitad de las fechas en total que hay. Y no se llega a ver la escala, pero estas componentes atmosféricas estimadas están entre 10 y 15 milímetros de desplazamiento, sumado o restado. Acá tenemos lo mismo, pero para el caso descendente tenemos 57 imágenes. También vemos que no es posible estimar absolutamente una fase atmosférica para todas las fechas, o sea, los mapas que están en verde son nulos. Y en este caso, esta componente atmosférica es un poco más grande que la que obtuvimos para el caso ascendente. Está entre más o menos 20 milímetros. Entonces, antes de pasar a evaluar cómo queda la serie temporal con esta corrección, algunas observaciones sobre esta metodología. Primero que, bueno, las escenas son discontinuas, este set de escenas que trabajamos en ascendente y descendente son discontinuas, con lo cual no pudimos estimar una corrección atmosférica para cada una de las escenas, solo aproximadamente la mitad de cada uno de los catálogos. Y después, algo que creo yo también es interesante notar, es que muchas veces esta componente de la fase atmosférica que aparece en los interferogramas, la que se debe a la estratificación de la troposfera, puede ser continua en periodos cortos, es decir, que no varíe, por ejemplo, de un día a otro. Y esto quizás con el algoritmo de Common Point Stacking puede ser considerado como una deformación suave y no ser corregido. Entonces, luego de la corrección atmosférica, lo que hicimos fue calcular una desviación estándar en las escenas para cuantificar el ruido residual que se mantiene presente. Bueno, entonces acá les estoy presentando finalmente la serie temporal. Podemos comparar los datos corregidos con los sin corregir. Estos son 3 paneles, porque son 3 puntos de observación distintos alrededor del cráter activo, que está marcado en el mapa topográfico de abajo en rojo. Las curvas de arriba, que son las más completas, son la configuración descendente, y las de abajo, que vemos que tienen una gran discontinuidad, son las que corresponden a la configuración ascendente. Y después los puntos son, los triángulos negros son los datos sin corregir, y los círculos celestes de color cian son los datos con la corrección atmosférica aplicada. Entonces, a simple vista, lo que vemos, por ejemplo, tomemos el punto A para que me sigan en la descripción, lo que vemos es que la curva se suaviza, pero no se pierde, digamos, el patrón de deformación original que se observaba. Con lo cual consideramos que la corrección, digamos, no desvirtúa completamente el patrón y que nos suma.
Y las barras que vemos en cada uno de los puntos son este cálculo de la desviación estándar que hicimos, que la realizamos sobre un área no deformada en cada una de las escenas, para comparar eso, ¿no? Para tener una idea de la cantidad de ruido presente en los datos. Y bueno, como se puede ver, cuando uno compara la curva de los datos descendentes con los ascendentes, lo que vemos es que en general la serie temporal descendente presenta muchísimo más ruido que la serie ascendente, un punto a tener en cuenta. Bien, entonces, ¿qué podemos observar en esta serie temporal? Distinguimos nosotros dos periodos principales. El primero, que va de enero a mayo del 2019, está remarcado en verde, el primero que aparece temporalmente, donde no observamos una deformación considerable. Existen fluctuaciones, sobre todo en este punto A, ¿sí? Que por ahí en el B y en el C no se observa tanto, donde creemos que, digamos, puede ser algún fenómeno de longitud de onda muy corta, algo local que sucedía en la zona, puede ser una despresurización hidrotermal o algún crecimiento dómico, o al revés, algún decrecimiento dómico o alguna cuestión asociada, pero más local. En general, en este primer periodo, consideramos que no hay una deformación considerable, la vamos a tomar como cero. En cambio, en el segundo periodo, que en nuestra serie temporal va de octubre del 2019 a noviembre del 2020, vemos un pronunciado periodo de inflación. Esto se ve en todas las series temporales, en los 3 puntos y para las 2 configuraciones satelitales. Y los valores llegan, así en promedio, observando entre 8 centímetros a 100 centímetros de desplazamiento. Bueno, tomando solo el periodo inflacionario, se pudieron calcular estos mapas de desplazamientos acumulados normalizados al año, o sea, las velocidades del periodo inflacionario, y estos mapas son los que después vamos a utilizar para buscar un modelado de la fuente de deformación. Al igual que en las seriales, vemos una diferencia entre los datos ascendentes y descendentes, y bueno, para tener en cuenta cuando uno observa esta diferencia es que debido a la discontinuidad del catálogo ascendente, el periodo para calcular esta velocidad media es distinto del periodo de los datos descendentes. Eso podría justificar la diferencia de velocidades, pero bueno, también tener en cuenta que los datos descendentes presentan una alta desviación estándar y no podemos descartar una posible componente horizontal que esté modificando la distancia en la línea de visión satelital. Bien, entonces finalmente tenemos el modelado de la fuente. Esta parte del trabajo la llevamos a cabo con el software eModel de Battaglia. Invertimos los 2 mapas de velocidades del periodo inflacionario en conjunto. Bueno, como rutina se probaron diferentes geometrías, esfera, esferoide, geometría tipo SIL y un dique. En general, en todas las geometrías hubo consenso con la posición horizontal de esta fuente, que se ubica hacia el oeste del subconvejo de las termas. También el rango de variación volumétrica se mantuvo en un rango prolijo, y la profundidad varió de 5 a 8 kilómetros. Pero bueno, para elegir qué geometría es la que mejor representa la deformación, se utilizaron 3 criterios: el menor chi cuadrado, el menor valor de raíz media cuadrada de los semivariogramas de las residuales, o sea, de el modelo sintético, el dato observado menos el modelo sintético, y por supuesto consideraciones geológicas que uno conoce a priori el lugar. Entonces, con el primer criterio, mirando el chi cuadrado, las 2 geometrías que sobreviven, digamos, a este primer criterio sería el esferoide y el dique. Bueno, acá les presento, digamos, las características de estas 2 geometrías, y para elegir cuál de estas 2 va a ser la mejor representación de la deformación, lo que hacemos es mirar el valor de RSM, la raíz cuadrada de los semivariogramas, y lo que observamos a simple vista cuando miramos
el panel, no les expliqué esta figura, tenemos en la primer columna tenemos los datos observados, y después tenemos el segundo panel corresponde al esferoide y el tercero al dique, y en cada uno de ellos tenemos el modelo sintético y la residual, siempre para los datos ascendentes y descendentes. Entonces, para elegir cuál de estas dos geometrías va a ser la mejor, miramos el valor del RCM, que nos da una idea de cuán buena es esta residual, o sea, cuán bien se está representando la deformación, y lo que observamos en el dique es un rasgo lineal que perdura en la residual, y esto se expresa también en un alto valor de RMC, ¿no? 0,105 contra 0,051 que presenta el esferoide. Si además comparamos los perfiles, la traza de los perfiles es esta línea punteada que se muestra en el panel de los datos observados, vemos en el fondo en estas curvas tenemos el dato observado en azul, en rojo el esferoide y en verde el dique. Y vemos estas fluctuaciones del dique que, bueno, no son observadas en los datos. Con lo cual, el menor valor de RCM nos está indicando que el esferoide es la mejor geometría para reproducir la deformación en este periodo. Bien, entonces elegimos el esferoide, este se ubica a una profundidad de 5,5 kilómetros, tiene un radio, el semieje mayor, que es aproximadamente de 1 kilómetro, y una variación volumétrica de 22 por 10 a la 6 metros cúbicos al año. Algo interesante de esta geometría es que aparte el resultado se está orientando alineado con los conos, ¿no? Con estos centros de emisión y con estos rasgos volcánicos que teníamos en el centro, de noroeste a sureste. Y bueno, y además en este gráfico, en esta representación 3D, tenemos los hipocentros de los eventos sísmicos. Estos datos fueron extraídos de los reportes de OBDAS en su momento, y vemos que se acumulan principalmente a una profundidad de 4,5 kilómetros para este periodo inflacionario, el periodo estudiado principalmente. Bien, entonces la última etapa de esta charla, mi idea es discutir un poco nuestros resultados y, bueno, algo que nos sucedió durante la revisión de este trabajo es que se publicó el trabajo de Cardona del 2021. Es un trabajo muy completo sobre este periodo eruptivo del Chillán, que tiene datos de registro sismológico, estaciones GNSS, bueno, todo lo que les nombraba al principio que se tiene monitoreado del volcán. Y entonces en esta instancia pudimos contrastar nuestros resultados de la serie temporal con los datos de monitoreo. Esta imagen que vemos acá abajo es modificada del trabajo de Cardona 2021. Solo tomé el periodo de nuestra serie temporal desde principios del 2019 hasta finales del 2020. Y lo que vemos es que para nuestro primer periodo, el que consideramos sin deformación, la actividad sísmica es baja. En el primer panel, en magenta, en rosa, vemos los eventos tipo tornillo, que aparecen solo para este primer periodo. Luego, en este primer panel, la línea azul corresponde a eventos del tipo tremor, la línea roja volcánicos tectónicos, y esta curva amarilla serían los eventos de periodo largo. Entonces lo que vemos en general es que la actividad sísmica a partir de julio del 2019 se desata, tenemos más eventos volcanotectónicos con una magnitud mayor, que son los puntitos negros. Bueno, tenemos más tremores y eventos de periodo largo. Y toda esta activación y aumento de actividad coincide con el periodo inflacionario que observábamos en nuestra serie temporal. Además, en agosto del 2019, bueno, empezaron a visualizarse flujos de lava saliendo del cráter activo. Por otro lado, podemos comparar directamente nuestra serie temporal con los desplazamientos de GNSS, y bueno, coinciden completamente con esta serie temporal, pero algo interesante de notar acá es que para nosotros el periodo inflacionario comenzaba en octubre del 2019, por este motivo de que no consideramos los meses con alta presencia de nieve, los meses invernales. Sin embargo, en el registro continuo de la estación de GPS,
podemos ver que en sí el proceso de inflación empieza en julio del 2019, entonces podemos afinar más todavía ese inicio. Bueno, si bien no tiene demasiado sentido comparar un desplazamiento en la línea de visión satelital con un desplazamiento vertical, podemos ver que ambos desplazamientos se mantienen dentro del orden. Están entre unos 8 y 10 centímetros para este periodo. Cardona, bueno, como se ve en el gráfico, describe este ciclo eruptivo con 5 fases y el periodo inflacionario está dentro del último, donde vemos estas flechas verdes son estos flujos de lava que fueron observados. Entonces, a modo así de conclusión, lo que vemos en nuestra serie temporal de desplazamientos, a partir del análisis de datos Sentinel-1, identificamos un periodo inflacionario en nevados del Chillán, que es para nosotros evidente desde octubre del 2019 hasta fines de noviembre del 2020. Esta fecha de inicio, cuando comparamos los datos con la estación de GPS de la publicación de Cardona del 2021, podemos corregirla y más que en octubre comenzó el periodo inflacionario en julio del 2019. Esta deformación podemos decir que puede ser reproducida por una fuente con una geometría esferoidal ubicada aproximadamente a 5,5 kilómetros de profundidad y orientada igual que una alineación de los conos que se observa en el volcán. Además, bueno, esta geometría presenta una variación volumétrica de 22 por 10 a la 6 metros cúbicos por año. Es interesante también notar que existen otros centros volcánicos cercanos a nevados del Chillán que presentan inflación, como Laguna del Maule y el Don Mullo, y a partir del modelado de estas deformaciones también las profundidades son similares. Laguna del Maule está en 5 kilómetros de profundidad y el Don Mullo en un rango de 4 a 7. Y por último, me gustaría resaltar este trabajo de Mousalam del 2018, que a partir de datos de composiciones de gases y de tefra emitidos al principio de este ciclo eruptivo, concluye la existencia de una intrusión magmática nueva en nevados del Chillán. Y bueno, una pequeña recopilación de los eventos como última diapositiva. Este ciclo eruptivo que dio inicio en enero del 2016, que empezó con una actividad moderada, efusiva y explosiva, tuvo crecimientos de domos, destrucciones de domo, y a partir de julio del 2019 se detecta un proceso inflacionario que sigue hasta la actualidad, con columnas de gases, material piroclástico y un aumento abrupto de la actividad sísmica, y junto con los datos geoquímicos de esta publicación de Mousalam del 2018, todo parece indicar la existencia de una nueva inyección magmática ubicado a unos 5 kilómetros de profundidad del centro volcánico Nevados del Chillán. Bueno, muchas gracias por la atención. Escucho alguna pregunta si la hay. Muchas gracias, Ana. Está súper interesante que todos sus datos coincidan. Bueno, todas las diferentes técnicas, datos que se tienen, eso es genial, qué padre. Sí. A ver, déjame checar si en el chat hay alguna pregunta. Bueno, eso sí, tenemos comentarios alentadores de parte de Gregorio. Dice que es muy buena tu presentación, los resultados. La verdad estoy yo súper impresionada con la exactitud de todas las técnicas y qué padre. Yo personalmente tengo una pregunta. ¿El procesamiento de las imágenes lo hicieron así de uno por uno o tienen un programa que lo hace sistemáticamente? Usamos el GMTSAR, que es una plataforma, se trabaja en sistema operativo Linux, y sí, vos tenés scripts donde podés automatizar. Cada uno de los interferogramas generados se hizo de forma automática. No es que los vas haciendo uno por uno. Lo que sigue te lleva un tiempo al inicio esta selección de
el baseline perpendicular entre pares de escenas y bueno, vas jugando a ver qué clúster de interferogramas te quedan según la distancia temporal que vas a dar como criterio para obtener los pares. Claro, porque sí fueron un montón de imágenes. Mira, tenemos aquí un comentario de Roxy Belli. Bueno, una pregunta, dice, ¿han habido otros tipos de volcanes a los cuales le hayan hecho estudios similares a este y si han tenido los mismos resultados? Bueno, sí, digamos, el monitoreo que lleva el OBDA sobre el Nevado de Chillán es recurrente, ustedes lo saben. Cuando hay un volcán activo, la instalación de cámaras infrarrojas y estaciones sismológicas es muy común. Esto de DINSAR, sí, hay, a lo largo, digamos, en el planeta Tierra existen varios estudios realizados y se hacen los seguimientos cuando los volcanes están activos. Sí, en general un proceso inflacionario es normal y a veces no siempre termina en erupción y no siempre se ve durante un evento eruptivo, a veces es previo, ¿no?, a una erupción o a veces nunca termina en una erupción. Por eso es interesante la combinación de los distintos datos. No sé si eso contesta la pregunta, pero sí, vamos, las series temporales de INSERT son una herramienta útil y aparte disponible porque hoy día existen grandes catálogos con imágenes disponibles que uno puede descargar y puede procesar sin necesidad de tener contratos, digamos, con las empresas satelitales. Sí, sí, claro, esa es una de las ventajas. Bueno, ya no respondió Rosibel y si con esa era más que suficiente, pero tenemos aquí otro comentario de parte de Luis Franco que dice, gracias por la presentación. ¿Y qué tan condicionantes son los resultados de profundidad de localización de los sistemas volcanotectónicos con los datos de profundidad encontrados por usted? Bien, los datos que yo les mostraba en ese esquema 3D son extraídos de los reportes de OBDAS uno por uno. Lo que vimos en general, digamos, armando una tabla, es que se concentraban en 4.5 kilómetros. De cualquier forma, no siempre la localización de los sismos tiene que estar relacionada con un reservorio, ¿no?, con una cámara magmática. Muchas veces estos eventos volcanotectónicos se dan en zonas alejadas del reservorio, ¿no? Es la acumulación de estrés por el proceso inflacionario. Así que no son condicionantes, pero para mí es un buen resultado que se ubiquen cerca de la profundidad que me está dando el reservorio a partir del modelado, o que estén por encima también. Pero es algo que uno lo toma y no se fía completamente, no es completamente certero. Claro, por eso es nada más interesante que distintas fuentes, distintas técnicas coincidieran con la Sí, interpretación, sí. ¿no?, de lo que está ocurriendo ahí. Sí, por eso lo incluí Perfecto. en la charla, porque los resultados que aparecen en esta publicación de Cardona son vastos, digamos, son distintas técnicas, y sí, era esperable igual que en esta serie temporal, porque la inflación es importante, son 10 centímetros. Si fuera algo más sutil, por ahí uno puede pensar que todavía tenés efectos atmosféricos o cosas así, ¿no? En general, por ejemplo, una subsidencia es mucho más tenue. Pero bueno, en este caso era una inflación importante y bueno, sí, fue coincidente con los resultados de GPS y demás. Muchas gracias. También Gracias Ana a María ustedes. Gaucho, te mando muchas gracias por la conferencia, Ujú. bueno, por la charla. No veo manos levantadas. Y bueno, Roxibeli pregunta si tienen algún libro o página para consultar o seguir con respecto al tema que nos acabas de exponer. No sé si específicamente la técnica de monitoreo o bueno, esa técnica de análisis con DINSAR o específicamente del monitoreo de los nevados del Chillán. Espero que ahorita Bueno, nos indique sí. Roxibeli. Digo, para Nevados del Chillán está la página de monitoreo de Chile, de volcanes,
que tienen distintos centros y ahí uno puede recopilar un montón de información. Y en cuanto a series temporales en DINSAR, si te interesa la temática, hay tutoriales en internet un montón, tendrías que buscar DINSAR interferometría. De hecho, para esta plataforma que utilizamos nosotros, GMTSAR, hay un montón de tutoriales que uno puede seguir paso a paso y hacer, si querés, una serie temporal del centro volcánico que te interesa. Y del Chillán, sí, en el Centro Monitoreo de Chile. Si querés ahora busco el link y te lo pongo en el chat. Perfecto, pues muchas gracias. De nuevo, Luis Franco pregunta que si aunque no se ha observado, ¿existe la posibilidad de que haya zonas de inflación menores que no alcancen la resolución abordada por la técnica DINSAR, quedando este tipo de deformaciones medias ocultas ahí en el terreno? Sí, claro. O sea, DINSAR es muy preciso, la metodología de interferometría de milímetros a centímetros. El problema es esto que hice mucho hincapié, la corrección atmosférica de los interferogramas, que bueno, a veces quedan enmascarados fenómenos de deformación muy suave, o te pueden confundir y puedes pensar que cierta componente atmosférica te está mostrando una deformación. Por eso siempre se busca en configuraciones satelitales, ascendente y descendente, para ver que efectivamente nos estén dando lo mismo y intentar generar varios interferogramas. Después uno se tira a hacer un análisis de serie temporal. Pero sí, siempre puede haber cosas locales de longitud de onda muy cortas que sean difíciles de identificar o que sucedan en un periodo muy corto, ¿no? Como un crecimiento dómico que, no sé, suceda en un día y explote, no vas a tener correlación suficiente para identificarlo en interferogramas. Sí, siempre está esa posibilidad. Por eso está bueno siempre comparar los datos con estaciones de GPS locales. Bueno, Claro. creo que... Ah, Bien. bueno, por el momento no hay más preguntas, solamente agradecimientos. Y también por parte de la asociación, pues te agradecemos, Ana, por tu tiempo, por tu charla. Muy interesante ver la aplicación de esta técnica. Y pues también gracias a los asistentes al evento. Si ya no hay más preguntas, permítanme agradecer a ambas ponentes, a todos los asistentes, y les recordamos que seguiremos teniendo este tipo de charlas. Y síganos escribiendo a los distintos medios y redes sociales de la ALBO para que nos den a conocer cuáles son sus inquietudes a la membresía y poder seguir contactando especialistas en los diferentes temas de interés, ¿no? de todos los miembros. Gracias, que pasen una linda tarde y bueno, te piden por ahí tu página, Ana, o algún dato personal, Instagram, tu cuenta, para seguirte y supongo que más preguntas. Agradezco la pregunta, pero no tengo, no hago, lamentablemente no tengo este tipo de divulgación. Pero bueno. Anónimo, tendría que revisar tus artículos entonces. Gracias. Bueno, pues gracias a todos los asistentes. Carla, Daniel, no sé, Jemery, si alguien más tiene algún aviso para los asistentes, para nuestros miembros, para las ponentes. Bueno, por mi parte, solo agradecer a las ponentes, y fue bastante interesante, la verdad que una tarde muy productiva, aprendimos mucho sobre estas técnicas de monitoreo y muchas gracias, solo sería por mi parte. Bueno, pues muchas gracias a todos y sigan nuestras redes sociales para los futuros eventos que tenga la Secretaría de Educación. Saludos a todos y gracias por su asistencia y por la participación de las ponentes. Gracias, Carla, también. Daniel.